Vamos a colocarnos de pie por un momento, si no es mucha la molestia, y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra en esta noche. Amén. Bendito sea el Señor. Dígale: Señor, te doy gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia, porque, Señor, de tantos lugares que hay en este pueblo, Señor, te plació traerme a este lugar, tu casa de oración. Te plació congregarme, Señor, aquí junto con tu iglesia, con tu pueblo santo, Dios, para recrearnos en la grata presencia de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios mío, porque nos has traído con el firme propósito de hablarnos a través de tu palabra. Queremos escuchar tu voz, queremos oír tu palabra, Dios, en esta noche. Ayúdanos, Dios amado, a que nuestros oídos, a que nuestros sentidos estén atentos, Señor, estén pendientes de todo aquello que tú nos quieras enseñar en esta noche, Dios mío, y que nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser esté dispuesto, Señor, a acatar lo que hoy nos quieres enseñar, Señor, a poner en práctica, Señor amado, cada consejo que hoy tu palabra nos quiera dar, Dios bendito, y poder ser, Dios bendito, los hijos que tú quieres que seamos, las lumbreras en el mundo, Señor, que se pervierte, que se corrompe, que está, Señor, entenebrecido, Dios amado, pero que a través de tu palabra, Dios amado, tú puedes hacernos iluminar ese mundo entenebrecido y llevarnos, Dios, a tu grata presencia, Señor, a la vida eterna. Toma control absoluto de todas las cosas, de todo lo que se mueve alrededor de este lugar, Señor. Toma tu control absoluto de ello y permite que en esta noche haya libertad, haya victoria, Señor, y haya sobre todas las cosas tu presencia en medio nuestro y que podamos sentirte en medio de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Bendito sea el Señor. Daniel, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Lo hacemos de forma alternada para que usted también tenga la oportunidad de leer. Yo voy a comenzar leyendo el versículo 1, usted me acompaña leyendo el versículo 2, y así nos turnamos hasta el versículo 10, y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Dios bendiga su palabra. Puede sentarse, dele toda la gloria a Dios.
Bendito sea el Señor. Yo creo que para los jóvenes que tienen cierto tiempo de estar en la iglesia, es común que se les hable de Daniel. ¿Y quién, diría uno, quién no ha predicado acerca del joven Daniel? ¿Quién no ha hablado sobre las características muy particulares que tenía este muchacho, siendo un joven, según creemos, de aproximadamente 17 años? Le tocó padecer los rigores del desplazamiento forzado, como muchos de pronto lo han tenido en este municipio y fuera de este municipio, en todo Colombia. Personas que han sufrido, que han padecido la violencia de otros grupos y que han sido llevados a ciertos lugares secuestrados, algunos han sido abusados, otros quedaron huérfanos. El caso específico de Daniel, un ejército grande y poderoso, el ejército más poderoso de la época. Estamos hablando de aproximadamente entre 500 y 600 años antes de Cristo. El ejército más poderoso de la época invadió su pueblo, invadió su nación. Muchos fueron llevados cautivos, entre esos muy seguramente muchos de sus familiares, muchos de sus amigos, jóvenes con los que compartió desde muy pequeño y con los que supo jugar, con los que aprendió las primeras letras, con los que se relacionó quizás en alguna escuela, frente a algún docente, frente a algún maestro. Muchos de ellos fueron llevados cautivos a una tierra que nunca pensaron, nunca se imaginaron conocer. Y Daniel era, repito, un muchachito de 16, 17 años aproximadamente cuando fue llevado allá, pero desde el momento en que llegó allá, supo pararse en una posición, debido a que le estaban haciendo ciertas exigencias en ese momento, por cuanto el rey requería una gran multitud de jóvenes, algunos para enlistarlos en el ejército, porque todo reino cuando está en plan de conquista siempre busca reforzar, siempre busca engrandecer sus ejércitos, de tal manera que la juventud que era reclutada, gran parte caía en el ejército, pero aquellos que eran de una clase especial, que eran de clase noble, que eran de buena familia, que además de eso tenían algunas características físicas especiales, tenían que ser de buen parecer, personas simpáticas, tenían que ser llevadas a la corte del rey. Ellos tenían que hacer algo así como un cursillo que en el caso de Daniel duraba nada más y nada menos que 3 años. En esos 3 años debía ser preparado de una manera especial. Incluso los alimentos eran seleccionados especialmente para esos muchachos, con el fin de que fueran muchachos robustos, de que según la tradición babilónica fueran muchachos sin ningún tipo de enfermedad física, alabado sea el Señor, de buena contextura, bien alimentados, y que fueran muchachos bien instruidos en todo tipo de letras y conocimientos. Y Daniel era uno de ellos. Y entendemos que Daniel se opuso a algunos requerimientos que le hacían en ese momento y se abstuvo de consumir alimentos que eran ofrecidos a ídolos. Y en cosas tan elementales como esa, Daniel supo decir no, porque a pesar de sus 17 escasos años, Daniel conocía a Dios. A pesar de su juventud, Daniel sabía el Dios que le habían enseñado sus padres. A pesar de que era un adolescente, un joven que estaba en una época, un periodo de transición entre la niñez y la juventud, a pesar de ello, Daniel había conocido a un Dios poderoso y confiaba en él. Así que, como prediqué en cierta ocasión, ser joven no es una excusa para no buscar a Dios. Ser joven no me faculta a mí para decir, es que yo no puedo hacer esto para Dios porque yo soy muchacho. Es que yo no puedo hacer esto para Dios porque yo soy inexperto. Eso en ningún momento me excusa para buscar a Dios. Daniel no dijo, es una excusa servir a Dios en Babilonia porque yo tengo apenas 17 años. Eso no fue excusa para Daniel. Tenía 3 compañeros, fieles amigos, servidores de Dios, que a pesar de su escasa edad, tampoco dijeron, mi juventud es una excusa. A su nombre. Tampoco dijeron, lo que pasa es que la juventud tiene muchas luchas. Porque es que ahora eso, que no es mentira, de hecho es verdad, tiene muchas luchas, así como los adultos tenemos muchas luchas. Pero es que no se nos puede volver lema decir, es que la juventud tiene, no puede volverse lema.
si somos hijos de Dios. Amén. Lo que debe volverse lema en nosotros es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese debe ser nuestro lema. La hermana leía ahorita un pasaje en Isaías. Dios siempre ha hablado a través de su palabra de que Él da fuerza al cansado. ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? Entonces, aunque yo diga, es que Dios dice, pero no importa, es que a ese es al que yo le doy fuerza. Amén. Al que está cansado yo lo ayudo. Al que está descansado no necesita nada. Al que tiene luchas yo lo ayudo. Al que tiene problemas yo lo respaldo. A su nombre. Al que está metido en líos, en dificultades, de allí yo lo saco. El mismo Jesús dijo, yo no vine a buscar aquí. ¿No vine a buscar qué? No vine a buscar justos. ¿Qué vino a buscar el Señor? Pecadores. Amén. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Los descansados no los llamó Él. Él llamó a los cansados, a los trabajados, al que tiene problemas, al que está en dificultades. A ese lo llamó el Señor para hacerlo descansar. A su nombre. A su nombre. Así que Daniel en ningún momento puso su juventud como una barrera para decir, yo no le puedo servir a Dios. Daniel nunca dijo, es que yo. No, nunca dijo eso. Nunca se le vio eso en el semblante de Daniel, en la forma de ser de Daniel. Y hoy vamos a estudiar un tema titulado lo que llama la atención de un joven cristiano. ¿Qué llama la atención de un muchacho o de una muchacha cristiana? Bendito sea el Señor. Si tú dices en tu lugar de trabajo, en tu escuela, en tu barrio, yo soy cristiano, ¿qué espera la gente ver de ti? ¿Qué llama la atención? Bendito sea Dios. Y vamos a ver qué cosas llamaron la atención de Daniel. A su nombre. Hoy no vamos a hablar de Daniel en el foso de los leones, no. Vamos a ver qué llamó la atención de Daniel. Primero leamos, bendito sea el Señor. Allí en Daniel capítulo 6, miren lo que dice, versículo 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. ¿Qué eran sátrapas? Eran algo así como unos alcaldes. La región de Babilonia se dividió en 120 satrapías o 120 departamentos y sobre cada uno de ellos colocó Darío a un mini gobernante allí. Pero sobre esos 120 colocó entonces a 3 más. Dentro de esos 3 estaba Daniel. Pero de entre los 3, Daniel se destacaba por algo en especial. Versículo 2 dice, y sobre esos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él ¿qué? Un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El rey era un político. Él sabía que al poner gobernantes sobre pequeños departamentos, nunca falta el corrupto, nunca falta el que se tuerce, nunca falta el que se roba la plata, nunca falta el que tuerce el derecho, el que tuerce el juicio, el que usa mal la justicia. Y él dijo, bueno, para que estos 120 sátrapas no me vayan a jugar sucio, yo voy a colocar aquí a 3 gobernadores que pidan cuenta a esos 120. Entre esos estaba Daniel. Pero parece que el rey se percató que los 120 y 2 de los 3 gobernadores como que no eran lo suficientemente leales a él, sino que entre ellos se destacaba Daniel. Y tanto se destacó, tanto era ese espíritu superior, tan buenas eran sus aptitudes, tan buenas eran sus cualidades, tan honorable, tan leal, tan servicial, tan honrado, no se robaba ni un solo peso, no era mentiroso, no le ocultaba nada al rey, que el mismo rey dijo, de aquí, de estos 120 y de estos 3, Daniel tiene un espíritu superior. Daniel sobresale entre ellos. Daniel merece ser puesto sobre todo el reino. A su nombre. Ponte a pensar cuántos son en tu salón de clase. Ponte a pensar cuántos muchachos hay en tu barrio. Ponte a pensar cuántos te acompañan en el trabajo donde estás. Ponte a pensar con cuántos te relacionas. Y ahora pregúntate, ¿tienes tú un espíritu superior? ¿Puedes ser tú destacado entre esos
20, 30, 40, 50, 80 con los que te relacionas? ¿Podrá el gran rey decir, este merece ser puesto sobre todas las cosas? Pregúntate, ¿qué están diciendo de mí? Cuando alguien me señala, ¿de qué manera me señala? ¿Hace una crítica constructiva o una crítica destructiva de mí? ¿Me señala por mis defectos o me señala por mis virtudes? ¿Qué están diciendo de mí? ¿Cómo me presento ante el gran rey? ¿Qué llama la atención de un joven cristiano? Bendito sea el Señor. A su nombre. A su nombre. Así que Daniel allí tenía buena actitud. Sus acciones demostraban que él era un hombre de Dios, que él era un muchacho de Dios. Pero además de tener buenas actitudes, Daniel tenía madurez. ¿Sabe por qué? Porque en ninguna parte de Daniel se dice que Daniel se consideraba superior a los demás. Allí no dice que Daniel pensaba que era superior. No dice que él decía que era superior. Es decir, no tenía egocentrismo. No tenía complejo de superioridad. Sino que decía que él tenía un espíritu superior. A su nombre. A su nombre. Era maduro a pesar de sus 17 años. Entonces no es necesario, bueno, ya aquí no tenía 17 de hecho, pero usted no necesita llegar a los 50 años para ser maduro. Hay gente de 50 años inmadura, ¿verdad que sí? Y hay gente de 15 años que tiene mucha madurez. Hay de todo en la viña del Señor. Pregúntate, ¿soy yo lo suficientemente maduro? Alabado sea el Señor. ¿O asumo las cosas con inmadurez? ¿Me considero más o menos que los demás? ¿Cómo asumo? ¿Qué actitud asumo en medio de los otros? Bendito sea Dios. A su nombre. A su nombre. Así que Daniel tenía mucha humildad. Era un muchacho muy humilde. Pero Daniel también se destacaba porque era honrado. ¿Sí? Nadie va a poner sobre todo el reino a una persona que no sea honrada. Entonces, eso vio el rey en él. Bendito sea el Señor. No era negligente. Era una persona que no le hacía caso al llamado de la corrupción, ni económica, ni social, ni moral. Era un hombre íntegro y se destacaba por ello. Pero hay algo que quiero destacar de la vida de Daniel en esta noche, en especial. Y es lo que Dios quiere que se mire en el joven cristiano de hoy. Además de ser honrado, humilde, honesto, maduro, además de eso, Dios quiere que el joven cristiano se destaque por su devoción a Dios. Cuando dicen, es evangélico, ¿qué espera ver la gente en mí? Voy a ver cómo habla. Si dicen, si es evangélico, voy a ver cómo habla. Voy a ver si ora y están pendientes. ¿Verdad? Voy a ver si va a ayuno. Voy a ver si va a la iglesia. ¿Cierto? Voy a ver qué tipo de conversaciones maneja. Voy a ver si consiente palabras ociosas en sus conversaciones con sus amigos. Voy a mirar con quién anda. Mira nuestra devoción a Dios. ¿Qué tanto le servimos a Dios? ¿Qué tanto amamos al Señor? Amén. A su nombre. A su nombre. Y aunque a Daniel lo acusaron, y seguramente él se percató de que lo acusaban, no por eso comenzó a maldecir a los otros, sino que cuando los otros convencen al rey y le dicen, mira, rey, tú necesitas promulgar un edicto, haz esto, en los siguientes 30 días, cualquiera que demande petición o cosa alguna de Dios u hombre que no seas tú, ese se ha muerto. Bendito sea el Señor. A su nombre. Vaya al versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallamos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, para ellos poder planear ese macabro plan. ¿Sabe qué hicieron primero? Investigaron a Daniel. Yo pregunto, ¿hasta dónde nosotros seremos encontrados fieles si nos comienzan a investigar? Si Dios ahora
le dijera a uno de los hermanos, vigílame al hermano Nelfri, revisa minuciosamente lo que hace, ¿será que yo sería encontrado fiel? Pregúntate, ¿cómo sería encontrado yo o encontrada yo si me investigan ahora? Cosa tremenda, dijo un hermano. A Daniel lo investigaron, a Daniel observaron minuciosamente sus pasos para ver dónde le encontraban la caída. ¿Y sabe qué concluyeron esta gente? No encontramos ocasión alguna contra Daniel. En todo es íntegro, no hay nada de qué señalarle. ¿Será que eso podrán decir de mí? Si presentan el informe mío allá arriba en los cielos, ¿será que ese informe será intachable como el de Daniel? Bendito sea Dios. ¿Qué estoy escondiendo? ¿Qué hay oculto y que algún día será manifestado y saldrá luz? Porque la Biblia lo dice. Amén. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. A su nombre. Esta mañana estudiábamos la vida de Jonás y decíamos, Jonás, un hombre conocedor de Dios, cuando Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, dice la Biblia, él se dispuso a huir de su presencia. ¿Y cómo es posible que un hombre que dice conocer a Dios pretende huir de la presencia de Dios? Entonces, ¿cómo pretenderemos nosotros que siendo hijos de Dios y que decimos conocer a Dios, creemos que podemos escondernos de Dios? ¿Cuál sería mi prontuario si comenzara Dios a pasar ahora el informe de mi vida personal, de mi vida privada? Bendito sea Dios. Pues a Daniel no encontraron nada de qué acusarle. Entonces dijeron, bueno, a este hombre hay que ponerle traba. Hablaron con el rey promulgó el edicto, lo firmó, lo selló, y eso nadie podía cambiarlo. 30 días tenía de vigencia el edicto. ¿Qué hizo Daniel cuando escuchó esto? Bendito sea el Señor. Versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. ¿Cómo se manifestó, cómo se reflejó la devoción de Daniel hacia Dios? Número 1, oró a puertas abiertas. Tendríamos que preguntar entonces, ¿cuánta gente te ha visto orando? Porque eso dice mucho del cristiano. ¿Cuánta gente te ve orando? Bendito sea Dios. Ahora, la Biblia dice que cuando ores cierra tus puertas, está bien. Pero Daniel hizo lo contrario, abrió las puertas. Dijo, que me vean. ¿Qué miedo tengo yo de que me vean orando? Yo no tengo temor de que me señalen porque la gente sabe que oro y que soy íntegro. A su nombre. A su nombre. Y alguien decía, quien no ora en público, difícilmente a veces le dan ganas de orar en privado. Bueno, eso no aplica para todos, es cierto. Pero aplica para muchos. Alabado sea el Señor. Él oró a puertas abiertas. Y Dios, no me importa que me vean. ¿Oras tú? Si Dios pusiera testigos ahora aquí a decir, Luis Angulo, tiene 3 testigos ahí que dicen que sí ora. Fulano de tal tiene 2 testigos que dicen que sí ora. Fulano de tal tiene 3 testigos que dicen que nunca ha orado. ¿Cómo sería ese hallado? El día que tengamos que darle cuenta a Dios y Dios llame a los ángeles, que usted no los ve que están a su alrededor y yo le llame, ¿este ora o no ora? Ese nunca oró. Se dormía sentado. Ese no hablaba en lengua, ese vociferaba, era del sueño. ¿Qué testificarán de mí? ¿Se manifiesta mi devoción a Dios en la oración? A su nombre. A su nombre. Bendito sea el Señor. Y no se avergonzaban. A pesar de que lo que habían dicho los sátrapas y los gobernadores es que nadie demande razón o petición de otro Dios, era lo que Daniel estaba haciendo. Es decir, él estaba violando un decreto real. Busque lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 29, por favor. Hechos 5, 29, ¿y alguien lo lee?
A ver, ¿de qué versículo se acordó Daniel sin que lo hubiesen dicho todavía? Hechos capítulo 5, versículo 29. ¿Quién lo lee, por favor? Antes que a los hombres. Ese versículo se lo sabía Daniel y todavía Pedro no lo había dicho. Pero él sabía que era necesario primero obedecer la ley de Dios antes que un simple edicto real. ¿Qué le podía costar a Daniel ahí? La cabeza, la vida. Yo pregunto, ¿a qué pretensiones del hombre estamos cediendo? ¿Cuántas propuestas nos hacen que podemos decir no porque la palabra nos dice, di no a esto, y estamos diciendo que sí? Me estoy parando firme, me estoy parando en mi posición y diciendo no, porque eso no le agrada a Dios. Bendito sea el Señor. Pues cuando confronto ese tipo de cosas, demuestro mi devoción a Dios. Cuando soy capaz de decir al hombre, no, así pase esto, pero sí a Dios, demuestro mi devoción. A su nombre, a su nombre. Pero si digo sí, porque soy joven, ya caí. Pero si digo sí, por aquello, ya caí. Pero si digo sí, porque me lo están diciendo, ya caí. Cuando se hace necesario obedecer a Dios, no importa lo que diga el hombre. Amén. A su nombre, a su nombre. Mire, yo tengo ciertas convicciones personales, incluso no son ni siquiera bíblicas, pero ciertas convicciones personales que las he puesto en las manos de Dios y que nadie me ha hecho cambiar de opinión respecto a eso. Y que aunque hombres con autoridad se han parado frente a mí a decirme, si no haces esto, pasa aquello, pues no me importa. El rector de mi institución me dijo, si no se ponen un jean con una camiseta blanca para tal día, yo los reporto a Secretaría de Educación. Yo sabía que eso era mentira. Y aunque él podía hacerlo, yo le dije, mire, mis convicciones personales no me permiten a mí usar un jean. Ni siquiera le digo, ni siquiera eran bíblicas. Así que yo no me voy a poner ese jean. Y repórteme donde usted quiera. ¿Sabe qué hizo después? A las 2 horas me llamó y me pidió disculpas. Bueno, discúlpeme, profesor, yo no pensaba ofenderlo. Sí, ni yo tampoco a usted. Ahora, si era una simple convicción personal, ¿cuánto más pesará la palabra de Dios? Amén. Cuando usted se para firme en una posición y dice no a esto porque a Dios no le agrada, mire, eso pesa, porque ahí está la autoridad divina. Y el hombre tiene que ceder. Alabado sea el Señor, a su nombre, a su nombre. ¿Usted sabe cuántas propuestas le harían a Daniel allí? Entonces imagina lo bien parecido que sería ese muchacho. ¿Cuántas muchachitas no se le votarían a Daniel? ¿Ah? ¿Cuántas no le pasarían por delante, moviendo las caderas, parpadeando, ¿sí?, arreglándose el cabello? ¿Cuántas tentaciones pasarían frente a Daniel? Muchísimas. Pero él dijo no, porque prefiero obedecer a Dios. Él no dijo sí porque soy joven. Eso no es excusa. A su nombre, a su nombre. Usted ha leído y hemos estudiado muchas veces la historia de José. ¿Acaso su juventud lo avaló, lo acreditó, le dio autoridad para tomar a la esposa de Potifar? No. Antes, por el contrario, su devoción a Dios fue lo que le dio la autoridad para salir corriendo, para huir del pecado. Y eso marcó la vida de Daniel y de José, y todavía se habla de ellos. A su nombre. ¿Tú quieres que dentro de 20 años digan, ese muchacho sí buscaba a Dios? Pues haz cosas dignas de eso. Pero a veces uno tiene que hablar, desafortunadamente, y tiene que decir, ese muchacho, aquí en la iglesia, eso sí dio dolores de cabeza. Y uno tiene que hablar así porque fue lo que pasó. O esa muchacha, Dios mío. Pero en cambio de unos pocos uno dice, ese sí buscaba a Dios, ese muchacho se metía a buscar al Señor y Dios lo respaldaba y Dios lo usaba. Ese gana renombre, ese gana buena fama. Brinden un aplauso al Señor, no esté tan serio conmigo. Bendito sea Dios.
Pero mire, además de orar con las ventanas abiertas, vuelve al versículo 10, dice que esas ventanas daban ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Daniel estaba en Babilonia, pero Daniel se acordaba de que en Jerusalén estaba el monte de Sión, de que allí estaba el templo, de que allí estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, de que allí se manifestaba la gloria del Señor, de que allí le enseñaron la palabra. Se acordaba de las cosas divinas, de lo celestial. Él decía, tengo que enfocar mi mirada hacia allá. ¿Sabe qué? La mayoría de las personas abría sus ventanas allí, no precisamente en dirección a Jerusalén. Muchos la abrían precisamente para admirar los templos paganos, pero la mayoría de ellos las abría para admirar los famosos jardines colgantes de Babilonia. Años atrás, Nabucodonosor había mandado edificar un grande templo y mandó a colocar unos jardines que llegaron a ser la séptima maravilla del mundo antiguo. Y todo el mundo iba a Babilonia solamente a observar los jardines colgantes de Babilonia. Pero a Daniel no le interesaba eso. ¿Sabe qué simbolizan esos jardines colgantes de Babilonia? Las modas, las cosas paganas, lo vano de este mundo. ¿Qué te está distrayendo a ti? ¿Qué del mundo estás observando? ¿Hacia dónde abres las ventanas? A su nombre. Pues si te distraes viendo los jardines colgantes de Babilonia, nunca vas a poner tu mirada en lo celestial. Daniel sabía que a pesar de toda esa hermosura babilónica, era necesario que él se enfocara en las cosas de arriba, donde está Dios. A su nombre. Porque los jardines se acabaron, pero Dios sigue allí. Ya los templos babilónicos no están allí, se cayeron, pero Dios sigue estando allí. Son cosas eternas, cosas que permanecen. A su nombre. Bendito sea Dios. Busque por favor Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. ¿Quién lee versículo 1 y 2, por favor? Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué es un resucitado? ¿Qué me dice? Una persona que volvió a vivir porque antes estuvo muerta. Eso es un resucitado. Levanten la mano los resucitados aquí a ver. Hay un poco muerto. ¿Ah? Esto es una funeraria. El que resucitó con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, poner la mira, ¿a dónde? En las cosas de arriba. El muerto no mira para ninguna parte, el muerto tiene sus ojos cerrados. Amén. Pero el vivo, si resucitó con Cristo, pone la mira en las cosas de arriba, porque allá está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. A su nombre, a su nombre. ¿Dónde tienes la mirada? Pregúntate a ti mismo, ¿dónde tengo la mirada puesta? ¿En él? ¿En ella? ¿En el príncipe azul? ¿En el príncipe rojo? Sí, porque ahora color es lo que nunca falta. ¿Dónde está tu mirada puesta? ¿En el cuerpo? Bendito sea Dios. Sí, porque ahora mismo hay jóvenes, varones y jovencitas que idolatran su cuerpo. Y la Biblia dice que hay que cuidarlo. Pero primero, ¿quién debe estar? Dios, Cristo. Que idolatran su rostro, que idolatran su cabello, que idolatran su ropa. Alabado sea el Señor. Poniendo la mirada en los jardines colgantes de Babilonia. Y no poniendo la mirada hacia Jerusalén. A su nombre. A su nombre. Bendito sea el Señor. Además de orar con las ventanas abiertas, de poner la mira hacia Jerusalén, vamos a ver qué más hacía Daniel. En el versículo 10 dice, se arrodillaba. Se arrodillaba. Un hermano decía,
que a él le gustaba orar era en la cama. Ni siquiera arrodillado en la cama, acostado en la cama. Yo me imagino que eso cogía la almohada y la abrazaba. Y hablaba con su almohada. Pues, porque esa oración no creo que pasara de allí. Oraba con la almohada, se quedaba dormido, amanecía la almohada babeada allí y oración 0 kilómetros. Entonces la pregunta es, ¿estás doblando rodillas? ¿Cómo están tus rodillas? ¿Están siendo útiles? ¿Estás orando por papá, por mamá, por los hermanitos que no conocen al Señor? ¿Estás orando por el tío o por la tía que se fue lejos? ¿Estás orando por tus hermanos en Cristo que están padeciendo necesidad? ¿Oras por tus líderes? Alabados al Señor. ¿Oras por tus hermanos jóvenes en la iglesia? ¿Estás usando las rodillas? Mire, este era un joven con devoción, se arrodillaba y lo estaban viendo con las puertas abiertas, no se avergonzaba. La Biblia dice que el evangelio es poder ¿de qué? De Dios. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. ¿Te avergüenzas? Alabado sea Dios. Y para la oración sí que sacamos excusas, ¿verdad? Cuando no había plantilla, si yo no me arrodillé porque se me ensucia el pantalón, se me ensucia la falda. Mire, no había cajeta vieja que uno recogiera para buscar los cartones y ponerlos, ¿verdad? Para orar. Pero ahora la plantilla duele en las rodillas, ¿sí? Entonces, orar en la plantilla así duele. Entonces cuesta más, ¿cierto? ¿Estás utilizando las rodillas? A su nombre. A su nombre. Busque Efesios capítulo 3, por favor. Y lea versículo 14 y versículo 15. El hermano o la hermana Diana, por favor, me colaboran leyendo el pasaje con el micrófono. Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que se os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Oiga, el apóstol Pablo, quizás el más reconocido apóstol de la antigüedad, él decía a los efesios, yo oro por ustedes, yo doblo mis rodillas para que Dios los bendiga. Imagínense. Y Pablo, tiempo atrás, era un perseguidor de la iglesia. Pero a Pablo ahora no le avergüenza decir, yo estoy doblando rodillas. Yo estoy orando al Señor por ustedes. ¿Te atreves tú a decirle a tus compañeros de clase, yo oro por ustedes? ¿Te atreves tú a decirle a tu compañero de trabajo, yo oro por ti? ¿Te atreves a decirle a tus vecinos, yo estoy orando por usted? Al amigo que tienes por ahí por la calle, yo oro por ti. ¿Te atreves a decirlo siendo verdad? Eso demuestra mi devoción a Dios. Eso demuestra qué tan cerca estoy del Padre, qué tan cerca estoy de Jesús. A su nombre. Algo más por lo que se destacaba. Volvemos al versículo 10. Dice que además de que oraba de rodillas, dice que lo hacía ¿cuántas veces? 3 veces al día. Es perseverancia en la oración. O sea que no es solamente orar, es perseverar en la oración, permanecer en la oración. La Biblia dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en todo tiempo. ¿Cuántas veces oras al día? Bendito sea el Señor. Si lo haces una vez, ¿cuánto tiempo tardas orando? A su nombre. Eso demuestra mi devoción a Dios. Entonces, ¿cómo espero yo dar? Mire, quien no habla con Dios, que es el que conoce todas las cosas, no puede dar nada aquí. ¿Quién dice amén? No puede dar nada aquí. ¿Sí? Si yo no le digo a Dios que me guíe para enseñar la palabra, yo no doy nada, yo doy un mensaje vacío. Yo doy una clase. A veces doy una clase de matemáticas sin prepararla y se me hace fácil. Pero dar un mensaje sin prepararme en Dios es complicado, es difícil. Esta mañana el predicador no fue al ayuno y, bueno, me dijo el pastor, hermano, prepárese para que usted dé el mensaje.
Y cualquiera diría, no, al hermano le ofrece, le hace fácil. Fácil. Eso no es fácil. Yo digo, a uno lo ponen en cintura y uno pone en cintura. Y bueno, Señor, derrama algo porque aquí no hay nada. Pero ¿cómo pretende uno servirle a Dios y dar de Dios si no habla con Dios? Amén. Usted no conoce a alguien si no habla con él. ¿Quién conoce aquí al presidente Santos? Aquí nadie conoce al presidente Santos. Usted lo ha visto. Usted lo ha escuchado. Usted nunca ha hablado con él. Yo no lo conozco. Amén. ¿Quién conoce aquí a Dios? No me responda. ¿Usted ha hablado con él? ¿Habla con él? ¿Cuántas veces habla con Dios? Quien conoce a Dios habla con él. Amén. Y Dios se manifiesta a él. Bendito sea el Señor. Algo más. Además de que oraba 3 veces al día, ¿cómo oraba él? Mire la última parte del versículo. Dice, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Usted da gracias cuando está en una dificultad como la que se encontraba Daniel. ¿Qué estaba a punto de pasarle a Daniel? Estaba a punto de ser acusado y estaba a punto de ser echado en el foso de los leones. ¿Usted no cree que él se imaginaba eso? Él se lo imaginaba. Pero él daba gracias a Dios por lo que estaba pasando. La Biblia dice, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si te llamaron la atención, te regañaron fuertemente, gracias, Señor. ¿Le das gracias a Dios por eso? Cuando el hermano Orley te llama allá y te regaña y te dice, mira, te me dijeron que estabas haciendo esto y aquello, estabas hablando esto y aquello, y de pronto te duele, y de pronto lloras de la rabia, pero después le das gracias a Dios por eso. Tienes que darle gracias a Dios. Cuando el pastor te llama la atención y te dice, mira, mi hermanito, me parece que tú no estás haciendo bien. Después vas a la casa y le dices, Señor, gracias, o te vas bravo. Si haces eso, eso demuestra tu devoción a Dios. Entonces mire que Daniel fue un muchacho, fue un varón de Dios que supo demostrar cuán cerca estaba su vida de la vida del Señor. Eso es comunión. A su nombre, bríndele un aplauso al Señor. Y sabe que terminamos diciendo esto. Por todo eso, usted dirá, bueno, pero ¿de qué me sirve eso? Por todo eso fue que Dios lo libró de la boca de los leones. Y cuando tú sientes que te van a tragar, si tú eres así conforme era Daniel y tienes devoción a Dios en todos estos aspectos en que Daniel demostraba esa devoción, Dios te va a salvar del foso de los leones. ¿No cree usted que sencillamente fue que Dios dijo, bueno, hoy salvamos a Daniel y ya no? Daniel hizo méritos delante de Dios para que Dios lo mirara con ojos de misericordia. A su nombre. Pero ¿cuántos de pronto murieron allí? ¿Cuántos perecieron cautivos? ¿Cuántos incluso quisieron imitar a Daniel sin tener verdadera devoción y perecieron en el intento? Esto no es de qué demuestro, esto no es de qué aparento, esto es qué realmente tengo por dentro y qué soy capaz de dar. El evangelio no es religión. El evangelio es más que un estilo de vida. El evangelio es la vida misma. A su nombre, a su nombre. Entonces, mi querido hermano, amigo que nos visitas, joven de Dios, Dios nos hace el llamado para que seamos jóvenes que podamos mostrar lo que somos. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que le llama la atención a la gente de un joven cristiano? Esas cosas. Y digan, habla bien, es un varón, una mujer de Dios, camina bien, no tiene malas compañías. Nunca lo he escuchado echar un chiste rojo, ni colorado, ni amarillito. ¿Sí? Nunca he escuchado una palabra ociosa en su boca. Jamás lo he visto mal parqueado, como decimos. Eso es lo que llama la atención de un joven cristiano. Amén. A su nombre. Y terminamos leyendo el siguiente texto bíblico, se lo voy a regalar. Busque Proverbios, solo lo vamos a leer y usted lo meditará en su casa. Proverbios capítulo 1.
Bendito sea el Señor. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 8 en adelante: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies o no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Vamos a colocarnos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias. Bendito sea el Señor. Si tú crees que Dios te habló en esta noche, dile: Dios, gracias porque me has enseñado algo nuevo. Me has hablado conforme te lo pedí al comienzo. Tu palabra es vida y es espíritu. Hoy has hablado a mi alma, a mi ser. Señor, te doy gracias, Dios, por tu palabra que ha sido leída, que ha sido predicada, Señor. Gracias por cada joven, por cada adolescente, por cada doncella, por cada dama, caballero, por cada anciano que hoy tuvo el privilegio de estar en este lugar, Señor. Gracias porque nos has hablado de una manera especial. Gracias porque nos has advertido, Señor, de los peligros que nos acechan allá afuera, Señor amado. Gracias porque nos has dado, Señor, instrucciones específicas de cómo demostrar nuestra devoción hacia ti. Ayúdanos, Señor, a tener una vida de oración delante de ti, a que en medio de nuestra intimidad, Señor, podamos doblar rodillas y podamos hacerlo con verdadera certidumbre de fe, podamos hacerlo con devoción de corazón, podamos hacerlo con actitud sincera, podamos colocar delante de ti, Señor, nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestros errores. Podamos colocar delante de ti, Señor, nuestra privacidad.